Desde el edificio bicentenario de Canal 12, transmitiendo en vivo Hechos AM, con Manuel Burgos, Célida Magaña, Carlos Artiga y Lorena Mengíbar. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Ya estamos en el día martes 11 de junio de 2019. Estamos, como siempre, preparados para contarle a usted qué está pasando en el mundo de las noticias, tanto a nivel local como a nivel internacional. Además, le adelantamos que hoy, en el espacio de la entrevista, vamos a tener al nuevo ministro de la Defensa, el capitán de navío René Francis Merino Monroy. Él va a estar con nosotros conversando sobre el futuro de la Fuerza Armada y también sobre el papel que está desempeñando en el contexto de la lucha contra la criminalidad. Además, hay temas muy importantes a tratar con él, como por ejemplo la desclasificación de documentos sobre hechos que ocurrieron durante el conflicto armado. De hecho, una jueza en Estados Unidos ha ordenado al Comando Sur de ese país que busque información sobre masacres o crímenes de guerra cometidos aquí en El Salvador. Así que será importante escuchar al ministro de la Defensa para que cuente y dé su punto de vista sobre lo que está pasando. Buenos días, compañeros. Muy buenos días, como siempre es un gusto llegar hasta sus hogares, llevarles las noticias más destacadas de las últimas horas de nuestro país y del mundo. Si usted todavía no nos sigue a través de nuestras plataformas digitales, pues le reitero la invitación, búsquenos como Noticiero Hechos. Para nosotros un placer acompañarle. Buenos días. Buen día, Célida, Manuel, Carlos, qué bueno es tenerte de regreso. Gracias. Desearte una buena recuperación ahí de la época a veces que nos aliviamos un poco de la garganta, pues por el clima también, así que esperamos que te recuperes pronto. Y bueno, darles la bienvenida a todos nuestros televidentes. Muchas gracias por estar pendientes de nuestro contenido. Hay 3 horas de mucha información. Todos los periodistas ya están listos en diferentes puntos ya para poder compartirnos más información, la información que usted necesita para comenzar bien su jornada laboral. Así que desearles nada más un feliz y exitoso día martes y a mantenerse muy atentos de la señal de Canal 12. Buen día, Charlie. Buenos días, Lorena. Buenos días, Manuel. Buenos días, Célida. Buenos días, El Salvador. Hora de levantarse, 5 de la mañana, 32 minutos. Hoy es 11 de junio y tenemos los titulares de Noticiero Hechos. Vamos a entrar en detalle con las informaciones que tenemos para este día y vamos a comenzar con un tema que ha generado controversia a lo largo de los últimos años, y es que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la exclusividad de un carril para que circulen los buses del Citram. Conozcamos más sobre la más reciente resolución de la Sala de lo Constitucional que atañe a este proyecto. Un año tienen los diputados del Congreso para decidir si autorizan o no el uso del carril del Boulevard del Ejército y las estaciones de pasajeros ubicadas a lo largo de la vía que conectan la capital con el oriente del país, al Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador, conocido por sus siglas como Citrans. Así lo estableció la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en su resolución. El presidente de la República, Nayib Bukele, fue de los primeros en reaccionar. Y hay que iniciar una investigación por haber otorgado una obra pública a una empresa privada sin licitación y ningún proceso de concesión, sino que simplemente haber invertido, creo que 300 millones de dólares del dinero del pueblo salvadoreño y luego haber sido otorgada a una empresa ligada, entiendo, a personeros de Alba Petróleos. Así que, por favor, hay que proceder con una auditoría forense sobre el caso y pues cumplir con la sentencia de la Sala Constitucional y dejar sin efecto el Citrans. Los legisladores tienen 12 meses para someter a licitación la concesión, en cumplimiento al artículo 120 de la Constitución de la República. Si no lo hacen en el plazo establecido, se dará por incumplida la orden y se procederá a habilitar el paso por el carril segregado y a retirar toda señalización de exclusividad. En la sentencia, los magistrados consideran que el uso privativo del carril debió haber sido concesionado antes de ser utilizado por las unidades del Citrans. Los magistrados concluyeron en su resolución que lo único que buscan es corregir la forma en que el proyecto fue ejecutado. La demanda de inconstitucionalidad fue presentada en agosto de 2015 por un grupo de empresarios del transporte público, encabezado por Juan Pablo Álvarez y Genaro Ramírez. Un informe de Carolina Mengíbar para Noticiero Hechos.
Bueno, ahí tenemos el tema que fue, digamos, uno de los que dio más de qué hablar el día de ayer y seguramente lo va a continuar haciendo durante la semana. El punto central es ahí que se dio a explotación de un privado un bien público, en este caso la carretera, la calle, esa donde se construyó ese carril segregado para que circularan las unidades del Citrams. Es de recordar que la Sala de lo Constitucional anterior lo que hizo fue abrir ese carril mientras llegaba lo que conocimos ayer, la resolución definitiva de la Sala nueva, de la Sala de lo Constitucional, que le da pues a la Asamblea Legislativa el tiempo para que analice qué va a hacer y si se debe y si va a concesionar ese bien público en el que estamos hablando de un carril de la calle. Claro que lo pueden utilizar cualquier ciudadano, ¿verdad? Como corresponde. Pero hay reacciones a esta decisión, siempre relacionado a este tema, a través de la red social Twitter. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, escribió que acatará la resolución de la Sala de lo Constitucional y que se realizará una auditoría externa, además, para revisar la contratación del Citrams. El funcionario también añadió en el mismo tuit que desarrollará un plan para mejorar la movilidad de manera sostenible en el área metropolitana de San Salvador, y definitivamente creo que todos los salvadoreños coincidimos en que no solamente en este punto se debe mejorar la movilidad, sino que en muchas arterias que a diario generan mucha complicación con el tráfico. Y mientras tanto, el presidente de la República, Nayib Bukele, sostuvo una reunión con su Consejo de Ministros, donde abordó temas de seguridad y de salud, aunque también reaccionó a la demanda que el FMLN puso en su contra y también las polémicas destituciones. Veamos más adelante en la siguiente nota. Dirigentes y militantes del FMLN presentaron ante la Fiscalía General de la República un aviso en contra del presidente de la República, Nayib Bukele, quien señaló al FMLN de estar detrás de los recientes ataques contra los elementos de seguridad. Dimos respuesta en un comunicado a esa acusación tremendamente peligrosa, que nosotros no sabemos si él y sus personas cercanas en el ahora mando del gobierno se dan cuenta en qué camino se están metiendo. Un aviso y declaraciones que el presidente Bukele aseguró que no le quitan el sueño, al tiempo que afirmó que el FMLN ya lo hizo en el pasado, es decir, ya pagaron a las pandillas a cambio de votos. Me parece más un show, porque si hubieran demandado el derecho de demanda de difamación y calumnia, es un derecho privado, pudieron haberlo hecho en un juzgado. Bukele también aprovechó el Consejo de Ministros para referirse a la destitución del hermano del expresidente Mauricio Funes, quien durante 10 años desempeñó como director del Banco Centroamericano de Integración Económica, con un sueldo mensual de $20,000. Gana $20,000 mensuales. Ojo, $20,000 mensuales, no estoy incluyendo sus bonos, sus aguinaldos, sus vacaciones, sus carros, viáticos, vales de gasolina, celular, etcétera. Únicamente de salario ganaba $20,000 mensuales. Es decir, y valga la redundancia, que únicamente de salario en los 10 años que ha trabajado ha cobrado $2.4 millones el hermano del expresidente Funes. Por lo tanto, la destitución que ya está firmada aquí por el ministro de Hacienda, ya está haciendo ejecutiva la orden dada por mí hasta hace unos momentos. Aclaró que nadie de su gabinete es su pariente. Insistió en que los nombramientos responden a meritocracia y no al pago de cuotas. Un par de publicaciones de algunos periódicos que dicen que yo tengo familiares en el Ejecutivo. Díganme, ¿qué familiar tengo en el Ejecutivo? ¿Alguno de ustedes es mi familiar? Levante la mano, mi familiar. Con imágenes de Erika Alfaro y Gonzalo Tejada, este es un informe para Noticiero Hechos. Viene luego de los señalamientos que realizara el presidente de la República en contra de dirigentes del FMLN, diputados de ese partido piden que el presidente presente pruebas y hacen un llamado a la cordura. Unas acusaciones bastante irresponsables, ¿verdad? Siempre he dicho que el presidente de la República tiene una situación muy especial y es que está muy joven. Y joven quizás se pueden equivocar en algunas cosas, ¿verdad? Pero esta vez creo que se le pasó la mano.
Los señalamientos del presidente de la República, Nayib Bukele, no le han caído en gracia a la fracción del FMLN. El mandatario les acusa de intentar desestabilizar al nuevo gobierno, financiando a estructuras delincuenciales para que asesinen a elementos de la Policía Nacional Civil. La diputada Rina Araujo hizo un llamado al presidente para que compruebe lo publicado en Twitter. El acusar a nosotros como partido político creo que es bastante irresponsable cuando apenas tiene una semana de estar en este momento llevando las riendas del país. Que así como él considera que es el mejor presidente del mundo, ¿verdad? Entonces demuestre esa capacidad. El presidente de la Asamblea también reaccionó al respecto. Consideró que los señalamientos de Bukele son imprudentes. Veo poca prudencia, lo debo de decir con toda franqueza, veo poca prudencia para manejar ante los medios a través de Twitter información de esa naturaleza. La fracción de Gana también dio su postura. Según el diputado Guadalupe Vázquez, el FMLN está en su derecho de interponer los recursos que sean necesarios ante las instancias pertinentes. Pero en ese sentido, pues serán las instancias legales, la fiscalía la que investigará, porque aquí muchas veces se trata de decir lo que no es y tenemos algunas cosas que son serias, pues, y entonces creo que el FMLN tiene derecho de poner una demanda para que el presidente explique y el presidente aclare quiénes son las personas que están involucradas en un delito como este caso. A través de un comunicado, el FMLN ha desmentido los señalamientos del presidente y le aconsejan apoyarse en la institucionalidad para avanzar en temas de seguridad. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Bien, y miembros del equipo de profesionales por la transformación de El Salvador reportaron las acciones tomadas por el presidente Nayib Bukele en sus primeros 10 días tras la toma de posesión, condenando los despidos de casi 400 personas de las secretarías que fueron suprimidas por el jefe de Estado. Y en el caso de la remoción de funcionarios y empleados, consideran que hacerlo a través de la red social Twitter no es la forma correcta, ya que según ellos debe cumplir los procedimientos legales que el marco jurídico ya establece. Que nos parece también inapropiado. Aquí son procedimientos formales, legales, que tienen que hacerse. O sea, no estamos en el criterio de que él no pueda despedir. Puede despedir, pero no puede hacerlo de esa manera, porque afecta a la persona, afecta la institucionalidad del país, la legalidad del país. La Constitución en el artículo 219 establece claramente un régimen de la carrera administrativa. Esto significa que primero los trabajadores, los empleados públicos tienen derecho a la estabilidad laboral y no pueden ser cesados de su cargo a menos que exista una causa legal y se aplique un procedimiento. Y más información, le contamos que la ministra de Salud y los representantes de los sindicatos se reunieron por primera vez abordando el tema que era el pago del escalafón. Liliana Leiva con el resultado de este diálogo. Durante años, los médicos se tomaron las calles y confrontaron a las autoridades del Ministerio de Salud para exigir el cumplimiento de la ley del escalafón. Peticiones que ahora llevaron a una mesa de diálogo a la que les convocó la nueva titular Ana Orellana Bendec. Los acuerdos podrían beneficiar a más de 25,000 empleados. En principio, este año no puede haber ningún cambio porque está presupuestado el cumplimiento del escalafón en base al cambio, el acuerdo ministerial que salió del escritorio de la anterior ministra de Salud. Los sindicalistas agradecieron la apertura de la funcionaria y esperan que la comunicación se mantenga activa y sobre todo que los acuerdos alcanzados no queden en palabras o en papel. De momento le otorgan el voto de confianza. Los acuerdos que hemos tenido como trabajadores organizados, el más principal, el que año con año nos mantiene en zozobra como trabajadores de salud, es el escalafón. Como bien la ministra lo decía, el presidente Nayib Bukele es alguien respetuoso de las leyes y es el mandato que ha dado a todos
los titulares de las diferentes carteras, en especial la ministra de Salud, ya lo mencionó, se va a respetar la ley y para ello nosotros nos vamos a volver propositivos y vamos a también ser críticos, que en algún momento dado la barca se va yendo de lado, pues nosotros no le vamos a echar piedras para que se termine de hundir, vamos a enrumbarla a través del diálogo. Otro de los puntos que abordaron fue la estabilidad laboral para los trabajadores de esta cartera de Estado. La ministra de Salud dio su compromiso, pero también advirtió en que deberá hacer cambios en las jefaturas que a su juicio son urgentes. Pero la ley de procesos administrativos nos permite a las administraciones de las carteras poder hacer los cambios necesarios en aquellos puestos que ya la misma ley define como puestos de confianza, están totalmente definidos. Entonces, no vamos a cometer ninguna ilegalidad al remover a personas. Pese a que la reunión se prolongó por más de 1 hora y media, aún quedan pendientes temas por tratar, como las mejoras en infraestructura de los hospitales y el desabastecimiento de medicamentos, así como una atención de calidad a la población. Con imágenes de Juan Castellanos, Ileana Leiva, Noticiero Hechos. Y a las 5 de la mañana con 47 minutos nos enlazamos con nuestra compañera, la periodista Ileana Leiva, que nos reporta sobre un accidente de tránsito reportado sobre la carretera troncal del norte en las últimas horas. Ileana, te escuchamos. Buenos días. Buenos días, compañeros, un gusto poder saludarlos y para quienes se informan con Noticiero Hechos. Efectivamente, las imprudencias en la carretera continúan registrándose. Esta vez, un hombre murió específicamente en el kilómetro 10,5 de la troncal del norte, luego que fuera embestido por un vehículo que transitaba en esa zona, según las autoridades, a excesiva velocidad. La policía dice que no pudo identificarlo, solo sabe que ronda los 40 años, ya que la persona no portaba ningún documento y esto no permitió que ella pudiera ser identificada. En este lugar hay que destacar que hay poca iluminación, los vehículos van a excesiva velocidad y aparte de esto, los peatones no cuentan con un paso una pasarela, para que ellos puedan transitar sin poner en riesgo su vida. Así que es parte del llamado que hacían las personas para evitar este tipo de imprudencias, porque justamente acá ellos tienen dificultades para cruzarse las calles y sobre todo hay un mayor riesgo en horas de la noche donde hay poca visibilidad y los vehículos, como decían, van a excesiva velocidad. Lamentable este caso, compañeros, pero no ha sido el único que se ha registrado en las carreteras de nuestro país. Otro percance se registró, pero esta vez fue en el kilómetro 7,5 de la carretera hacia los planes de Renderos. Aquí un vehículo impactó contra unos separadores y luego perdió el control e impactó contra otro vehículo, resultando una persona lesionada. Esto ocurrió a la altura del paso desnivel que se encuentra para quienes vienen o van hacia la zona de los planes de Renderos. Según la información de los cuerpos de socorro, las lesiones que presentaba la víctima no son de gravedad, pero escuchemos más detalles por parte de uno de los elementos de Cruz Verde salvadoreña. Ser el señor José Murillo, de 48 años, conductor del vehículo que podemos ver en esta zona. Ellos venían de la zona del aeropuerto hacia San Salvador. Al llegar a la curva, ellos perdieron el control del vehículo y se patinaron. El vehículo rojo que ustedes pueden ver al fondo estaba estacionado en esta zona y fue donde se detuvieron después que perdieron el control y por eso fue que causaron este accidente. Al señor Germán Martínez, de 51 años, con una pequeña lesión nada más en lo que es en su oreja izquierda. Y el señor José Murillo, pues aparentemente no tiene ningún daño de gravedad. Bueno, compañeros, aquí teníamos parte de los daños que reportaba ya el elemento del cuerpo de socorro sobre este accidente de tránsito, así que muy importante reiterar el llamado a los conductores para tener precaución en las carreteras, sobre todo ayer en horas de la noche. Sabemos que estuvo lloviendo por bastante tiempo y esto provoca que las carreteras se mantengan bastante lisas, así que hay que tener precaución y sobre todo no abusar de la velocidad, sobre todo en estas zonas donde no se encuentra muy iluminado, para evitar este tipo de percances viales, compañeros. Exactamente, Ileana, una situación que se repite, ya decíamos que esto es parte del día a día, las situaciones que ocurren en las carreteras, muchas veces por falta de precaución,
otras por la imprudencia también de peatones y también de conductores, ya independientemente sean conductores de transporte colectivo, de vehículos particulares o incluso de motocicletas. Así es, Manuel. Sobre todo hemos recalcado el punto de los motociclistas, donde muchas veces en los percances viales son quienes se llevan la peor parte y aún así se siguen registrando muchas imprudencias. Sabemos que van entre los vehículos, van sobrepasando y esto pone en riesgo su vida y también de las personas con las que ellos puedan colisionar. Ya las autoridades han reiterado también a los automovilistas que las causas de los accidentes de tránsito siguen registrándose, sobre todo de la invasión del carril contrario y también la distracción del conductor. Es por eso que es importante acatar las recomendaciones que hacen las autoridades para evitar que la cifra de estas tragedias viales continúen aumentando. Gracias, Ileana. Nos enlazamos contigo más adelante. Gracias, Ileana. Un gusto, buen día. Ahora nos enlazamos con nuestro compañero Gerardo Borja. Gerardo, buenos días. A continuación, tu reporte. Compañeros, amigos televidentes, tengan muy buenos días. Información de un nuevo hecho violento. Mi compañero José Delgado se trasladó en horas de la noche, específicamente entre Nuevo Cuscatlán y la calle que conduce hacia Huizúcar, específicamente en la finca Amulunca, en La Libertad, donde se registró este hecho violento, donde una persona del sexo masculino fue encontrada a la orilla de la carretera, ya sin vida, envuelta en sábanas y amarrada de pies y manos. También a esto se le suma que en el pecho le habían dejado unas letras caladas alusivas a una pandilla. Extraoficialmente se nos dijo de que la persona no pudo ser identificada, solo que era una persona del sexo masculino de aproximadamente 30 años, y esto ellos lo conocen como una escena de liberación, ya que la persona no murió en el lugar, sino que fue abandonado su cuerpo envuelto en sábanas. Esta es parte de la información que les comparto de las horas de la noche, donde mi compañero José Delgado estuvo en este hecho violento. Con esta información yo les regreso a la señal, compañeros. Gracias, Gerardo. Nos mantenemos pendientes. Lamentablemente otro hecho de violencia que habrá que ser investigado, porque lo vamos sumando a toda esta fila de hechos que no deben quedar impunes, Manuel. Exactamente. Vamos a continuar con más noticias. 2 múltiples crímenes se han registrado en las últimas horas en diferentes puntos del territorio nacional. El periodista Ernesto Cornejo tiene los datos. En el departamento de La Paz, 3 supuestos pandilleros fueron asesinados al interior de su vivienda en el cantón Las Isletas, en el municipio de San Pedro Mazahuat. Según la policía, los atacantes simularon un operativo. Iban vestidos con ropa oscura y con el rostro cubierto. Sacaron a los 3 hombres de su vivienda y luego los ejecutaron. Uno de ellos que al inicio se rumoraba que tenía palabras, pero la información que se maneja no es así, sino que hay alguien más de jerarquía dentro. ¿Es un alias el ruso? Es alias el ruso. Que supuestamente... El hermano de él y otra persona que tenía una relación sentimental con la mamá del ruso. ¿Esa es la casa donde vivían los 3 prácticamente entonces? Sí, habían más personas ahí. ¿A las demás personas no se metieron con él? ¿Eran solo mujeres? Había mujeres, las mujeres de ellos, y desconozco si estaban los niños. Hay niños, pero no sé si estaban en ese momento. En el occidente del país, específicamente en la carretera que de Sonsonate conduce a Nahuizalco, justo enfrente de un centro educativo, fueron lanzados desde un vehículo en marcha los cadáveres de 2 mujeres. Las víctimas no fueron identificadas y tampoco reportaron capturas. La población pide más seguridad. Cuando los bultos va temprano, porque aquí temprano la gente empieza a salir, tipo 20 a las 4, las 4 ya la gente está saliendo. No, los bultos, entonces me imagino yo que ahí es donde alguien se percató que era muerto. Está bien que se den entre ellos mismos. ¿Qué problema que es? El que de mal anda, mal acaba. Pero según la Policía Nacional Civil, pese a los recientes ataques en contra de los elementos de seguridad y múltiples crímenes, la tendencia de homicidios sigue a la baja, en comparación a cifras registradas al año anterior.
A la fecha suman 75 asesinatos y en lo que va del 2019, 1.407. Este domingo fueron cometidos 5 homicidios en Santa Ana, Aguachapán, La Unión y Morazán. Con imágenes de Erika Alfaro, este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero le invitamos a usted a que siga con nosotros. Somos Noticiero Hechos AM. Tenemos mucho que contarles todavía. Falta la información del clima, el deporte, el entretenimiento y, por supuesto, el espacio de la entrevista que tendremos a eso de las 6:30 de la mañana. Ya les decíamos que hoy vamos a conversar con el nuevo ministro de la Defensa. Gracias por continuar informándose con nosotros. Tenemos más noticias que compartirle. La Fiscalía capturó al sacristán Abraham Heriberto Mestizo Pérez, de 34 años de edad, quien es acusado de haber asesinado al sacerdote Cecilio Pérez, párroco del cantón La Majada del municipio de Huayúa, en Sonsonate, el pasado 17 de junio. Este caso causó polémica debido a que en su momento se manejó como posible hipótesis el cobro de la extorsión. Pero tanto la policía como la iglesia lo descartaron. Las investigaciones determinarán el móvil del crimen. Pues el móvil estamos por determinarlo. La investigación va a determinar al final cuáles fueron las razones por las cuales el señor Abraham, que fungía como auxiliar en la iglesia de La Majada, pudo haber cometido el hecho. Eso, por el momento no podemos nosotros casarnos con un móvil específico, puesto que la investigación va a determinar eso. En este momento podemos afirmar de que a través de la investigación se logró reunir elementos suficientes como para determinar que el señor Abraham participó. A través de su cuenta de Twitter, el fiscal general Raúl Melara pedía también a la policía que dejara de divulgar las capturas realizadas en operativos que aún estén en desarrollo, y esto debido a que solo se logra entorpecer las investigaciones. Y también compartimos con ustedes las noticias a las que se les estará dando cobertura durante este día. Les mencionamos que el sistema de monitoreo de desplazamiento forzado en el Triángulo Norte de Centroamérica realizará una conferencia denominada Señales de una crisis, desplazamiento forzado interno por violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras 2018. En El Salvador, según las cifras de la Universidad Centroamericana, el año pasado más de 235.700 personas tuvieron que desplazarse forzadamente a causa de la violencia. Bien, y para muchos es conocido que en el país las personas que superan los 40 años de edad enfrentan una serie de dificultades para mantener sus puestos laborales. Esto obliga a algunos a migrar para buscar oportunidades, pero al regresar al país la realidad que enfrentan también es dura. Él es Rafael Salazar y se dedica a la construcción. Está dando los retoques finales a su último proyecto. Pero esta no es la profesión para la que Rafael se preparó académicamente. Durante 13 años fue gerente de compras en una cadena de hoteles del país, hasta que un revés de la vida lo obligó a buscar mejores condiciones financieras en el extranjero. Ya desde ese momento que las empresas empiezan a exigir la edad de 35 años, ya le cierran las puertas a la mayoría que supera los 35 años. Eso es bien difícil. Migró a Estados Unidos y durante otros 9 años tuvo que esforzarse por aprender un oficio. En este caso, cuando yo ya regresé, ya no podía trabajar en ninguna otra parte. Busqué trabajos en otras empresas, en muchas empresas,
metía currículum, metía por mi experiencia en compras, mi experiencia en manejo de bodegas, inventario y auditoría. No pude trabajar porque me decían que ya de mis 40 años para allá ya queda uno, pues sí, sin trabajo. Fueron 2 años de búsqueda infructífera, tiempo en el que su situación económica empeoró aún más, hasta que un día conoció el proyecto Nuevas Oportunidades, impulsado por INSAFORP y Swisscontact, iniciativa que certifica las competencias laborales para personas retornadas, enfocado en el sector construcción y turismo. Bueno, las estadísticas nos dicen que son cerca de 2 millones de salvadoreños que están residiendo en Estados Unidos y podemos constatar de que la mayoría de ellos, un 20% tienen experiencia en el sector construcción, cerca del 50% tienen experiencia en el sector turismo. Entonces, estas personas empíricamente, con mucha experiencia en Estados Unidos, aprendieron todas esas habilidades y la idea es que nosotros las podamos evaluar acá. A la fecha, más de 180 connacionales retornados se han inscrito en el programa de certificación. A quienes necesitan apoyo con herramientas de trabajo o capital semilla, se les ofrece ayuda extra. Los resultados a la fecha son favorecedores. Por eso se pretende ampliar a otras áreas en las que más salvadoreños tienen experiencia empírica adquirida en el extranjero. Se piensa hacer en manejo de maquinaria pesada, en el área de construcción. Esa es un área que nuestros compatriotas tienen mucha experiencia, ¿verdad? Y estamos ahorita desarrollando cuál va a ser la competencia, cuál va a ser el estándar y dentro de poco pues se va a echar a andar esa en este caso de manejo de equipo pesado de la construcción. Gracias a estos proyectos y colaboración de empresas privadas y personas naturales, Rafael mira una luz al final del túnel e incluso tiene nuevas metas. Pretende emprender un negocio junto a otros salvadoreños que necesitan espacios laborales. 2 personas que me ayudan, ¿verdad? Son 2 auxiliares prácticamente. Entonces, siempre se trata de ayudar, pues no se trata, por la misma experiencia que uno ha pasado de discriminación, uno trata de ayudar a otra persona. Los interesados en ser parte de este proyecto pueden acercarse a las oficinas de INSAFORP. El requisito es tener como mínimo 5 años de experiencia en Estados Unidos en el área de construcción. Con imágenes de Ricardo Tobar, Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Vamos a hablar de otros proyectos. Aeroman inauguró un nuevo hangar en el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero, con una capacidad para 14 aeronaves de cabina angosta, en un espacio de más de 15.000 metros cuadrados. Con su apertura, pues posiciona al país como el mejor en la región para brindar servicios de mantenimiento de aviones de última generación. Brindar servicios de mantenimiento aeronáutico de clase mundial no es fácil, pero la compañía Aeroman ha logrado posicionarse como el centro de mantenimiento aeronáutico más importante del continente. Ahora cuenta con 6 hangares que le otorgan la capacidad de trabajar en el mantenimiento de 35 aeronaves simultáneamente. En el proyecto se ha invertido más de $45 millones y el invitado especial en el acto de inauguración fue el presidente de la República, Nayib Bukele. Ahora imaginen miles de millones de dólares en proyectos como este, que no solo van a generar empleo permanente, sino que también van a generar empleos para su construcción, porque este es el mejor lugar para invertir del mundo. Y lo demuestra Aeroman, y lo demuestran todas las otras empresas que están triunfando aquí en El Salvador. Y ojo, triunfaron en tiempos de adversidad. Ahora van a triunfar mucho más porque se acabó la adversidad. Viene a constituir por sí solo el hangar más grande de Latinoamérica para mantenimiento de aviones y viene a ser de Aeroman uno de los centros de mantenimiento más grandes del mundo en un solo lugar. La compañía ha generado más de 3.000 empleos directos y 1.000 indirectos. Definitivamente El Salvador tiene la capacidad de preparar a su gente, de preparar a sus jóvenes para que podamos tener una vida próspera y una vida digna para nuestros ciudadanos. El Salvador es un país, como dije, muy especial, pero su gente es un tesoro. Aeroman es una compañía líder con más de 35 años de experiencia en el sector. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.
Bueno, y también queremos informarle que la diputada Patricia Valdivieso del partido Arena presentó una iniciativa con la que propone una reforma al artículo 261 del Código Penal y que la pena por el maltrato animal sea de 4 a 8 años de cárcel. Con la reforma, la parlamentaria busca mejorar la calidad de vida de los animales. Esta es una reforma al artículo 261 del Código Penal que se agrega el inciso A y B para que sea castigado con cárcel de 4 a 6 años cuando haya maltrato o tortura de los animales. A esta hora tenemos una importante recomendación para todos ustedes. Si desean aprender a usar su... Buenos días, efectivamente nos hemos trasladado hasta la intersección de la 75 Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II para mostrarles cómo se encuentra el tráfico a esta hora. Aquí estamos viendo para quienes desde la Alameda Juan Pablo II se están incorporando hacia la 75 Avenida Norte buscando la zona de la colonia Escalón y vemos que es un panorama bastante fluido el que se está registrando a esta hora para quienes van a transitar por esta importante arteria. Vemos que no hay mayores complicaciones. Donde vemos que ya se está generando un poco de larga fila de vehículos es para quienes vienen sobre, bueno, aquí vamos a ver que ya cambió el semáforo, están avanzando los que vienen de siempre desde la calle Juan Pablo II y también se están incorporando a la zona de la 75 o para quienes siguen su ruta buscando, puede ser la zona de la Avenida Bernal y vemos que también el panorama está bastante despejado, que todos están avanzando sin mayores complicaciones. Hoy sí vamos a mostrarles cómo se encuentra para quienes vienen desde la calle San Antonio Abad y vemos que ahí sí ya se está generando una larga fila de vehículos para quienes se están incorporando a esta importante arteria. Acá hay que tener precaución, vean esos vehículos están haciendo o tratando de hacer este cruce, pero hay que tener mucha precaución porque vemos que los vehículos están avanzando y acá puede justamente registrarse un accidente de tránsito. Pero vemos que ya han seguido avanzando y que el panorama sigue fluyendo sin mayores complicaciones a esta hora, compañeros. Exactamente, Ileana, ahí tenemos el panorama en cuanto al tráfico. Ya decíamos que, bueno, amanece fluido siempre, no tenemos problemas para circular, por lo menos en el punto en el que tú estás, aunque en otros lados ya se comienza pues a reportar una carga vehicular considerable. Así es, hay que salir con mucha anticipación porque vemos que el panorama del tráfico en ese punto es bastante cambiante y de un momento a otro tiende a complicarse, así que siempre hay que salir con anticipación de los hogares y con esas imágenes yo regreso con ustedes la señal. Muchas gracias, Ileana. Y bueno, vamos a destacar también que un día bastante despejado, soleado, a muchos les sorprendió la lluvia ayer en horas de la tarde y noche, pero bueno, es el pronóstico que se mantiene para los próximos días y que más adelante le estaremos dando en detalle. Gracias, Ileana. Un gusto, buen día. Feliz día para ti. Gracias por continuar con nosotros esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos a hablar sobre el papel de la Fuerza Armada en el contexto que está viviendo El Salvador. Vamos a conocer al nuevo ministro de la Defensa y sus puntos de vista sobre situaciones que están en las agendas informativas. Pero vamos a comenzar este 11 de junio poniendo algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado. El 1 de junio, tras la toma de posesión de Nayib Bukele como presidente de la República, el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Naval, René Francis Merino Monroy, asumió el cargo de ministro de la Defensa Nacional. Merino Monroy es graduado del US Naval War College de Estados Unidos y fue director suplente de la Junta Directiva de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA en representación del Ministerio de la Defensa. El nombramiento de Merino Monroy terminó con la autoridad que Munguía Payés completó al frente de ese cargo tras casi una década en la institución. Tiempo en el que los militares asumieron tareas de seguridad pública para apoyar a la Policía Nacional Civil. El viernes se llevó a cabo una reunión del Gabinete de Seguridad en la que el presidente de la República se comprometió con recuperar los territorios que están bajo la influencia de las pandillas y que tienen atemorizados a sus pobladores. El trabajo incluye a todas las instituciones relacionadas con el tema. Pero, ¿qué otros temas involucran al Ministerio de la Defensa Nacional y a la Fuerza Armada?
El 1 de junio, a pocas horas de haber asumido como presidente de la República y comandante general de las Fuerzas Armadas, Nayib Bukele ordenó en su cuenta de Twitter retirar el nombre del coronel Domingo Monterrosa del cuartel de la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel. La decisión surgió luego que Monterrosa estuviera directamente señalado de participar en crímenes de lesa humanidad, en específico en la masacre del Mozote. Y es que en este periodo de la posguerra mucho se ha criticado que la Fuerza Armada resguarda los archivos clasificados que contienen todas las órdenes ejecutadas durante el conflicto armado y que esto impide que se abran procesos judiciales contra exfuncionarios de la institución. Sin embargo, en los últimos años el Ministerio de la Defensa no ha estado alejado de la controversia. En 2016 salió a la luz que militares vendieron 4 ametralladoras M60D, propiedad de la Fuerza Armada de El Salvador, a pandilleros de la Mara Salvatrucha. En ese entonces, la Fiscalía General de la República certificó que se trataba de armas que fueron extraídas del Regimiento de Caballería en San Juan Opico La Libertad en junio de 2014. Este martes, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas. ¡Comenzamos! Así es, comenzamos y vamos a saludar este martes 11 de junio al capitán de navío, René Francis Merino Monroy, quien desde el pasado 1 de junio es el ministro de la Defensa Nacional. Señor ministro, un gusto saludarlo. Bienvenido a este espacio de la entrevista de Hechos AM. Buenos días, gracias por el saludo. Darle un saludo a toda la audiencia de Hechos, ponerme a las órdenes y para conversar de cuáles son las políticas nuevas que vamos a implementar a fin de ser más eficientes en el apoyo que damos a la seguridad pública y también la razón de ser de la Fuerza Armada, que es la defensa de la soberanía y la integridad del territorio. Bueno, ministro, usted es el primer militar de la Fuerza Naval que ahora pues está a cargo del Ministerio pues, de la Defensa. ¿Cómo toma usted esa responsabilidad y cómo se evalúa, digamos, ese papel que le va a tocar jugar en el gobierno de la administración del presidente Bukele? Bueno, es un reto muy grande para nosotros. Estamos rompiendo paradigmas. Me estaban llamando los jefes de las marinas de los países vecinos y están también ellos muy contentos porque me manifiestan que es el primer ministro de la región centroamericana que llega a ser un naval ministro de defensa en El Salvador. El reto es grande, tenemos la capacidad, hemos realizado todos los estudios militares necesarios para poder dirigir la institución. Y también como marinos es un orgullo para nosotros, todos los marinos, el tener esta oportunidad y vamos a poner nuestro mejor empeño para no defraudar a la población y a la gente que nos ha elegido. ¿En qué momento se da la integración suya al equipo del presidente Bukele? Bien, tuve una llamada donde me dijeron que si quería integrarme a ser parte del gabinete, obviamente me explicaron cuál era la idea del nuevo gobierno en el manejo de la Fuerza Armada y estaba de acuerdo a los principios institucionales. Entonces acepté el reto y estamos acá y creo que hemos comenzado bien, de tal manera que vamos a pegarnos también a las ideas y los lineamientos del señor presidente de la República, que lo que pretende es hacer una Fuerza Armada transparente, eficiente, al servicio de la patria. Exactamente, ministro, pero ¿cuál es su evaluación de la Fuerza Armada? Usted pues, tiene mucha experiencia en las fuerzas militares de El Salvador, pero ¿cuál es su evaluación de lo que ha encontrado ya en su papel de ministro de la Defensa? Fíjese que el hecho de que estuve de comandante de la Fuerza Naval desde el año 2015 me permitió tener ya una idea de cómo estaba funcionando. Hay cosas muy buenas que se han hecho con la Fuerza Armada y habrán que hacer algunos cambios que son naturales, ¿no? para obtener mejores resultados, pero de manera general como Fuerza Armada se ha hecho un gran trabajo en beneficio de la población. Su antecesor, David Munguía Payés, estuvo casi 10 años al frente de la Fuerza Armada. ¿Cuál es su evaluación, digamos, del hecho de que una persona se mantenga tanto tiempo en un puesto como el Ministerio de la Defensa? Bueno, tiene sus cosas positivas, ¿no? También y cosas negativas. Los aspectos positivos es que se capitaliza la experiencia de la persona
y a poder emplear esa experiencia para dirigir de manera eficiente la institución. Los aspectos negativos que si uno al estar al mando de una institución no se va actualizando, no va haciendo cambios, puede llegar en un momento a un estancamiento de uno como dirigente. Entonces, el hecho de que haya permanecido por 10 años al mando de la institución da como resultado que sí, hay avances, bastantes avances en la Fuerza Armada, pero también ya es necesario darle un dinamismo diferente en este cambio que ha surgido, ha generado una oportunidad para un montón de oficiales que el hecho de que hubo un movimiento, solo el movimiento de la cabeza, genera que todo el resto de comandantes adquieran nuevos cargos de responsabilidad que les va a permitir a ellos foguearse, ir adquiriendo experiencia para que sean nuestros relevos. Durante el conflicto armado, las fuerzas militares tuvieron un papel protagónico. Durante el periodo que llevamos de la posguerra y el periodo de lucha contra la criminalidad, las Fuerzas Armadas también han tenido un papel importante. Desde su punto de vista, digamos, ¿cuál sería el papel a jugar en el contexto de un nuevo gobierno, en el contexto del inicio de una administración que se está alejando de lo que fueron las administraciones, por ejemplo, del Partido Arena, las que fueron del FMLN, en las que, digamos, ha tenido, digamos, un acompañamiento a la Fuerza Armada? Pero desde su punto de vista, ministro, ¿cuál es el papel que deben jugar las Fuerzas Armadas en el contexto que está viviendo El Salvador actualmente, en este 2019? Bien, tenemos nuestro fundamento en la Constitución de la República, donde dice que la Fuerza Armada es apolítica como institución, es obediente y no deliberante. Apegados a la Constitución, nosotros somos muy respetuosos de las órdenes que nos da el señor Presidente de la República como comandante general. Además, nosotros estamos subordinados al Poder Civil y en ese sentido el rol que nosotros seguiremos jugando es la subordinación a las autoridades civiles, porque no podemos nosotros estar tratando de utilizar la Fuerza Armada para otros fines, pues para fines políticos. Usted mencionó ahí que algunos partidos, nosotros somos apolíticos, no deliberantes y estamos al servicio de la nación. En ese sentido, incluso pues yo quiero aprovechar esta oportunidad para manifestarle a la población civil que la idea mía es que la población civil sea los fiscalizadores de lo que nosotros hacemos como institución. Vamos a tener a disposición un número telefónico donde cualquier ciudadano pueda inicialmente decirnos a nosotros qué es lo que vea mal en la institución. Y cuando digo esto me refiero a no decir en la forma que la concepción que uno tenga como persona de cómo emplear los recursos de la Fuerza Armada, sino me refiero a cualquier anomalía que la ciudadanía crea que no está correcta, pues vamos a hacer eso de tal manera que la población sienta una confianza en su institución armada, que no es una institución que vaya a ser utilizada para fines políticos. Nos está diciendo usted que van a abrir, digamos, la Fuerza Armada al escrutinio ciudadano. Porque hasta ahora, digamos, la Fuerza Armada ha sido muy celosa de todo, de su trabajo y del manejo que se hace de los mismos efectivos que están formando parte de estos cuerpos. Ahora usted dice, es necesario abrir. ¿Considera usted que los tiempos que corren en El Salvador y en el mundo exigen, digamos, este cambio, este giro en el manejo de las Fuerzas Armadas? Claro que sí, tenemos que ir actualizándonos y de acuerdo a cómo se está moviendo la sociedad. Ahora bien, el hecho de decir que vamos a abrirnos hacia la población civil no quiere decir que nosotros vamos a violar aquellos secretos, porque constitucionalmente también hay algunas actividades que son por efectos de seguridad nacional y de la defensa nacional que son secretas y esas obviamente se tienen que mantener como tal. Pero cuando yo me refiero a que nos vamos a abrir es a transparentar todos aquellos procesos que tengan que transparentarse, ¿no? Si alguien quiere preguntar por qué razón se compran esta clase de uniformes, pues se los tenemos que explicar, porque si el fin último es el bienestar de la población, tenemos por qué podérselos explicar sin ningún problema.
Ahora bien, el presidente de la República, en su calidad también de comandante general de las Fuerzas Armadas, ha tomado decisiones que tienen que ver, digamos, con el funcionamiento en sí de la Fuerza Armada. La primera decisión que él tuvo, horas después de haber asumido el puesto de presidente de la República, fue cambiar el nombre de la Tercera Brigada de Infantería allá en San Miguel, quitar el nombre del coronel Domingo Monterrosa de esa brigada de infantería. ¿Qué piensa usted como ministro de la Defensa de esta decisión? Bien, el señor presidente es el comandante general de la Fuerza Armada. Cuando él fue juramentado, dice presidente de la República, ese es un cargo, y comandante general de la Fuerza Armada, que es otro cargo. Y como comandante general de la Fuerza Armada, él me da las órdenes a mí, las órdenes son legales y yo debo de cumplirlas porque así lo establece la Constitución y nuestra doctrina. Me da la orden, inmediatamente se cumple la orden. Y creo que no debe quedar duda, la población debe estar tranquila y contenta que estamos demostrando con hechos que somos subordinados al Poder Civil. Ahora bien, Domingo Monterrosa para algunos sectores del país es considerado un héroe, para otros es considerado un asesino. ¿Qué dice usted sobre este tema, sobre el debate que se abre, digamos, sobre la persona que llevaba, pues, o que le daba, pues, el nombre a esta brigada de infantería? Bien, al respecto, cada quien tiene su forma de pensar y yo respeto la forma de pensar de cada uno. Y en ese sentido, no creo yo que sea necesario hacer valoraciones de si está correcta la forma de pensar de alguien, de catalogarlo como héroe, o la forma de pensar de otras personas que lo catalogan de otra forma. Así que yo respeto la forma de pensar de cada quien y al respecto cumplo las órdenes que nos da nuestro presidente. Ahora bien, ¿qué piensa usted de hechos que están ahí en la historia, como el tema de la masacre del Mozote? Sí, es lo que le decía, son situaciones que se están ventilando a un nivel diferente al que yo manejo. No soy autoridad competente para hacer juzgamientos o esas valoraciones y vamos a respetar lo que las autoridades competentes determinen. Ahora bien, hay una petición para que la Fuerza Armada desclasifique información sobre operativos militares que se dieron durante el conflicto armado. ¿Qué responde usted, digamos, a quienes piden documentación sobre acciones que se tomaron durante la guerra y que involucran, pues, a elementos de la Fuerza Armada? De hecho, esta mañana despertábamos con la noticia de que una juez en Estados Unidos ha decidido pedir al Comando Sur que busque toda la información que esté relacionada a, digamos, situaciones que tuvieron que ver con la guerra en El Salvador, la masacre del Mozote, uno que se le conoce como la Guinda de Mayo, la masacre del Calabozo. ¿Qué decir ante estas peticiones y también la petición que hay de documentación que podría estar archivada en la Fuerza Armada? Bien, como ya le mencionaba, constitucionalmente nosotros tenemos que resguardar aquella información y aquellos planes que comprometan la seguridad nacional y la defensa nacional. Y toda la documentación que existiera que no tiene esa clasificación, estamos abiertos a lo que determinen las autoridades. Pero sí, el señor presidente de la República ha sido bien claro, el respeto a la institución, a nuestra institución, y eso se va a mantener. Aquella información que tenga que ponerse a disposición de cualquier autoridad porque así lo establecen las leyes, se hará, y lo que no se tenga que poner a disposición no se tendrá que hacer porque es un mandato constitucional. Ahora bien, pero si el presidente de la República en determinado momento dice que hay que desclasificar esa información, obviamente lo van a tener que hacer. Sí, pero por eso yo también le decía, el señor presidente ha sido bien enfático en decir que se respeta todo lo que rige a la Fuerza Armada. Y en ese sentido, yo estoy seguro que dará órdenes que sean apegadas a la ley. Ahora bien, el presidente de la República también tomaba otra decisión. Él decía, el fin de semana pedía
que se otorgaran $5 millones para la compra de uniformes para los efectivos militares y también para la Policía Nacional Civil. En el caso de la Fuerza Armada, ¿qué piensa usted cuando, entra a debate esto, el que se generen o que se den fondos para que se pueda, equipar mejor a las Fuerzas Armadas? ¿Qué ha encontrado usted en la tropa, por ejemplo? Porque sabemos que hay mucha gente que hace labores de campo todos los días y una de las interrogantes es cuáles son las condiciones de esta gente. Sí, eso fue algo que surgió de una de las reuniones que tuvimos con el señor presidente, la que conformamos el Gabinete de Seguridad, y él quiere ver resultados en todos los ministerios, a todos los ministros. Ahora a las 3 de la mañana salía la señora María Chichilco a realizar actividades relacionadas con su cargo, y a todos nos ha dado la misión de que pongamos nuestro mejor esfuerzo. Y cuando nosotros le explicábamos que necesitábamos equipar al menos con lo básico a nuestras tropas, hizo la pregunta, ¿y qué le falta o qué necesita? Y una de las cosas elementales es el equipamiento. Fíjese que el Código de Conducta de funcionarios encargados de cumplir la ley en el empleo de la fuerza establece que el primer nivel de fuerza que se debe tener es la presencia del militar o del policía. Si anda usted bien uniformado, bien presentable, irradia un respeto hacia la población. Entonces, algo importante y vital para nosotros es el uniforme de las tropas, las botas de las tropas. Ayer nos decía el señor presidente que no es posible de que tanto soldados como policías anden caminando grandes cantidades, grandes distancias y anden sus botas en mal estado. Eso no les permite ser muy eficientes. El uniforme también nos decía, mire, ya terminemos con esos uniformes tradicionales, no me refiero al color del uniforme, sino la tela, y que sea de calidad, que sea ya en otras partes del mundo y aquí cerca. Yo estuve el año pasado como comandante de la Marina en México y estuvimos viendo cómo ha evolucionado la Marina de México y específicamente la parte de los uniformes. Uniformes piroresistentes, uniformes adaptados al cuerpo, anatómicos, que son los que le dan mayor rendimiento y mayor seguridad a las personas. Entonces, las tropas deberán estar contentas. Yo sé que están contentas porque de manera inmediata el señor presidente de la República está mostrando el interés que tiene por conducir de manera eficiente la Fuerza Armada. Y en ese sentido, pues, qué mejor es que ya haya anunciado y haya solicitado esos fondos para poder equipar a la gente. Bueno, bien, ministro, en los últimos años hemos visto a la Fuerza Armada acompañando a la Policía Nacional Civil en labores de seguridad pública. Desde su punto de vista, ¿cuál es la visión que tiene de este acompañamiento que da la Fuerza Armada a la policía en la lucha contra la criminalidad? La Fuerza Armada pues tuvo un papel, ya le decía yo, protagónico durante la guerra, y ahora en la posguerra parece que continúa, con una labor que va a ser protagónica también, el hecho de estar siendo parte de la lucha contra la criminalidad y más directo contra las pandillas. Sí, la Fuerza Armada, como le permite la Constitución, proporcionar apoyo a la seguridad pública cuando sea necesario. Y nosotros ya nos hemos reunido con el señor ministro de Seguridad, con el director de la policía, y les pedimos que nos explicaran cuál era el concepto que ellos tenían de cómo atacar a las pandillas, a las maras y pandillas y todos aquellos otros crímenes. Y nosotros estamos adaptando nuestra operatividad a esos planes de ellos, de tal manera que no haya un divorcio, que no esté la policía direccionado hacia un sector y nosotros hacia otro. Y vamos a acompañar todos los planes y la concepción que tenga la seguridad pública para dar mejores resultados y que sea más eficiente. Y fíjese que con la misma cantidad de elementos, haciendo unos cambios, nosotros podemos dar mejores resultados. Yo pienso que lo que se hizo en su momento cuando comenzó a apoyarse a la seguridad pública fue bueno, pero es necesario ir haciendo ajustes, irse adaptando. También las pandillas han cambiado su forma de operar, y si nosotros continuamos con el mismo ritmo anterior, obviamente los resultados no van a ser diferentes. Entonces vamos a apoyar
a la seguridad pública hasta que las autoridades competentes digan que ya no es necesario el empleo de la Fuerza Armada para esas funciones. Ahora bien, ¿cuál es la visión que se tiene de las Fuerzas Armadas sobre el tema de las pandillas? El fin de semana escuchábamos que se les había decomisado a algunos de estos grupos, algunos miembros de estos grupos, incluso fusiles AK-47, lo que indica que pues ya no estamos hablando digamos, de criminales de poca monta, sino de gente que está preparada para utilizar armas de grueso calibre, armas que en muchos casos están siendo de uso privativo de las Fuerzas Armadas. ¿Qué piensa usted, digamos, de que en determinado momento esta gente tenga acceso a esas armas y que las pueda utilizar no solo contra los efectivos de la Policía Nacional Civil, sino contra los elementos del Ejército, que ya hemos visto también cómo algunos han sido víctimas de estas estructuras criminales cuando gozan de licencia o cuando están, digamos, junto a su familia? Sí, por eso le decía yo que es necesario hacer algunos cambios en cómo estábamos empleando la Fuerza Armada en apoyo a la seguridad pública, porque usted bien lo explicaba, las pandillas han cambiado también, están mostrando fuerza, que es lo que son capaces de hacer, y en ese sentido nosotros también debemos de actuar acorde a la fuerza que haya que aplicarle a ellos, siempre respetando toda la legislación, los derechos humanos y todo lo que nos rige. Por tal razón, nosotros vamos a acompañar a la policía, ellos también, la Policía Nacional Civil, obviamente está haciendo cambios para poder ser eficiente y poder contrarrestar las capacidades que están mostrando las pandillas. Y fíjese que no solamente es contra nosotros los elementos de la Fuerza Armada, porque nosotros en el momento que nos ponemos un uniforme aceptamos ese riesgo, ¿no? de que ya estamos expuestos a cualquier ataque, pero más a la población civil que está desprotegida. Y la razón de ser nuestra es proteger a la población civil. La responsabilidad en caso de seguridad pública es directa de la policía, pero nosotros estamos acompañándolos a ellos y en ese sentido también somos responsables de que la población civil se sienta tranquila. Habrán resultados positivos, eso no lo dude, porque el señor presidente tiene un dinamismo, es práctico para lo que él quiere realizar, y cuando se es práctico se van a ver resultados. Nosotros no podemos estar tranquilos esperando que las pandillas sigan creciendo, sino que tenemos que actuar de manera inmediata y con un dinamismo acorde al actuar de las pandillas. Se ha dicho que en el contexto actual es difícil que la Policía Nacional Civil sola pueda, digamos, enfrentar el accionar de las pandillas y que es necesario el acompañamiento de las Fuerzas Armadas, porque definitivamente la Fuerza Armada pues tiene gente que está preparada, tiene gente que está, digamos, capacitada para poder enfrentar el tema de la violencia, pero digamos, ¿qué dice usted al ciudadano? El ciudadano por lo general tiene un concepto de la Fuerza Armada, pero ¿qué dice usted al ciudadano de ese acompañamiento que van a hacer en materia de seguridad o que van a continuar haciendo? Porque ya vienen de años atrás que esto se ha dado. Sí, bueno, la población debe estar tranquila. Estoy acá al frente y me comprometo a que hayan resultados positivos. Nunca digo algo que considere yo que no soy capaz de realizar, y le vamos a traer esa tranquilidad a la población. El apoyo, el acompañamiento a la policía es necesario en estos momentos. Nosotros consideramos que una vez la situación se controle, que no es fácil, no es de que ya mañana esto va a estar controlado, pero que en su momento habrá la oportunidad de que ya la policía retome todas estas funciones ya como a ellos les corresponde. Pero por el momento considero que sí es necesario que la Fuerza Armada siga apoyando a la policía en la medida que ellos lo consideren, en la medida que ellos vayan controlando más este fenómeno. Ahora bien, hay un tema que es muy sensible cuando se habla de las labores de seguridad pública, el tema de los derechos humanos. ¿Qué tanto ha permeado el respeto a los derechos humanos en las Fuerzas Armadas? Mucho. Bueno, yo recuerdo desde que era cadete que me venían explicando, me venían enseñando el respeto a los derechos humanos, pero posterior a la firma de los acuerdos de paz y con el empleo de la Fuerza Armada en apoyo a la seguridad pública, se nos ha ido dando mucha educación y adiestramiento relacionado con derechos humanos. El que les habla es una persona que siempre ha manifestado y le ha dicho a la gente que hay que respetar a profundidad los derechos humanos. ¿Por qué?
es parte de nuestra legislación y es algo que si uno lo hace no le va a generar problemas. Así es que tengan la confianza que nosotros somos respetuosos de los derechos humanos y por eso yo les decía que nos vamos a poner a disposición de la población para que fiscalice nuestro actuar. Somos seres humanos y cada quien como persona actúa de manera individual, pero aquellos que nos salgamos de lo que nos rige, obviamente tendrá que hacerse las correcciones que deban hacerse. Ahora bien, ¿qué piensa usted de que a elementos del ejército se les ha acusado de abusos cometidos durante labores de seguridad pública? Porque, digamos, es una labor, sabemos que es difícil el hecho de salir a patrullar, de enfrentar directamente a la criminalidad en las calles, pero también eso es muy susceptible a que en determinado momento haya acusaciones. Yo tengo aquí algunos datos que maneja la Procuraduría de Derechos Humanos que dice que entre el periodo 2009 y 2015 las Fuerzas Armadas acumularon 889 denuncias por violaciones a los derechos humanos. Sí, fíjese que como comandante de la Marina yo tuve la experiencia directa de estos casos. Nosotros tenemos una fuerza de tareas que se llama Neptuno en el sector de Puerto del Triunfo y como son infantes de Marina, están bajo el mando del Comando Zeus, han habido muchas quejas de violación de los derechos humanos. Y lo que he hecho es hacer las investigaciones correspondientes y poner toda la información a disposición de los derechos humanos. Y una gran cantidad de eso ha salido de manera positiva hacia nosotros, que han determinado ellos que no hubo violación a los derechos humanos. Pero en aquellos casos que existiera esas violaciones, vamos a aplicar lo que la ley mande, porque se los estoy diciendo, nosotros no estamos para violar los derechos de nadie, somos respetuosos de eso. El Código de Conducta de Funcionarios Encargados de Cumplir la Ley, que yo les mencionaba, nos determina a todos los funcionarios los niveles de fuerza que se pueden aplicar y en qué gradualidad se pueden aplicar. Inclusive nosotros podemos aplicar la fuerza letal en casos extremos. En ese sentido, obviamente que si la Fuerza Armada está acompañando a la seguridad pública, está expuesta a eso. Si nosotros estuviéramos metidos en los cuarteles, obviamente no habría ninguna acusación de violación de derechos humanos. La cantidad de esos que sean positivos, no sé cuánto sea, pero como les repito, estamos dispuestos nosotros a someternos con transparencia a lo que la legislación establezca. Señor ministro, vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero le invitamos a ustedes a que sigan con nosotros, porque cuando regresemos vamos a conocer parte del historial de trabajo del ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy. De hecho, él como jefe de la Fuerza Naval ha participado en incautaciones de droga. Esto, pues, obviamente ha patrullado las costas y sabe de cómo operan las estructuras que se dedican al narcotráfico. Así que le invitamos a usted a que siga con nosotros, porque tenemos más de la entrevista de esta mañana aquí en Hechos AM. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con el ministro de la Defensa, con el capitán de navío René Francis Merino Monroy, quien nos está dando pues su punto de vista sobre el trabajo que ellos van a hacer como parte del equipo del presidente Nayib Bukele, quien además es pues comandante general de la Fuerza Armada. Usted nos decía, ministro, que tiene ya una larga experiencia, digamos, trabajando como parte de las Fuerzas Armadas de El Salvador. Ha sido desde 2015 el encargado de la Fuerza Naval y por ende pues ha participado en hechos que han ocurrido en las costas, por ejemplo, las incautaciones de droga. ¿Cómo describe usted esa experiencia y cómo, digamos, transmitirle a la gente ese trabajo que usted ha hecho? Bien, le mencionaba, es una pasión para nosotros. De hecho, mi carrera, pues soy marino. Fíjese que al respecto nosotros en el año 2015 le dimos un dinamismo diferente a la forma en que estábamos trabajando. Formamos una fuerza de tarea que se llama Fuerza de Tarea Naval Tridente, con la cual decidimos que íbamos a cumplir la misión que nos daban, que es la defensa de la soberanía y la integridad territorial en el territorio marítimo, que así se llama. Y los resultados que hemos obtenido han sido contundentes. Estamos ubicados entre una de las marinas más eficientes en ese tema, en la lucha contra el narcotráfico. Hicimos una incautación de droga el año pasado de 6.380 kilogramos en un solo evento, que esa incautación nos ubica entre las 15 incautaciones más grandes a nivel mundial en el océano, en esas condiciones.
Y eso ha puesto en alto el prestigio de nuestra Fuerza Naval, de nuestra Fuerza Armada y de nuestro país. En el periodo 2015 a la fecha, hemos roto todos los récords históricos de incautaciones, de, valga la redundancia, toda la historia del país. Y eso habla, pues son resultados que están ahí, con menos recursos que los que teníamos antes, porque el presupuesto se nos redujo. Y con esos recursos reducidos tuvimos estos resultados contundentes. Somos referentes a nivel regional y a nivel mundial. El Salvador está ubicado entre los países que más resultados han tenido en la lucha contra el narcotráfico. Ahora bien, estaba leyendo algunos datos sobre usted y de hecho es graduado del US Naval War College. ¿Y qué nos dice de ese proceso de formación y de la cooperación que se puede obtener con Estados Unidos? Obviamente a Estados Unidos le interesa gente que conozca esta área en la que usted se ha desenvuelto, el tema de estar en la Marina y de conocer, por ejemplo, los recursos que utiliza o las argucias que utiliza el narcotráfico para penetrar en territorio centroamericano, que es considerado pues un territorio de paso de la droga que va para territorio norteamericano. Bien, una gran experiencia haber estudiado en Estados Unidos, en el War College. Han pasado varios presidentes de los Estados Unidos y grandes líderes mundiales han estudiado ahí. Tuve la oportunidad de compartir con no solo los americanos, sino en el caso mío, cuando estuve estudiando, es una maestría en Seguridad Nacional y Estudios Estratégicos que he brindado para todos los profesionales en Estados Unidos. Tuve también 52 compañeros de 52 países del mundo, y eso también me ha permitido a mí poder hacer un empleo más eficiente de nuestra Fuerza Naval, porque los estudios que ahí se realizan pues son de alto nivel, le permiten a uno una visión mundial de qué es lo que está pasando a nivel mundial, y también un empleo eficiente, conocer bien las ramas en las que uno se desempeña. En ese sentido, pues es una gran experiencia que tuve, y he retribuido ese conocimiento aplicándolo, o sea, ser práctico. O sea, siempre ha sido mi mentalidad que cuando hago algún estudio, aplicar algo de esos estudios a lo práctico. Con una sola cosa que uno lo lleve a la práctica, tiene resultados contundentes. ¿Para usted qué implicaría modernizar las Fuerzas Armadas de El Salvador? Bueno, implica un beneficio directo para el país. La Fuerza Armada tiene como misión la defensa de la soberanía y la integridad del territorio, pero también contribuye casi en todas las otras áreas del país de desarrollo. Y como tal, si la Fuerza Armada es profesional, es competente, va a estar a la altura del movimiento, del dinamismo que lleva la sociedad salvadoreña. Una Fuerza Armada retraída, con gente que no es profesional, es, dijéramos, un obstáculo para el desarrollo. En ese sentido, toda la modernización que nosotros logremos va a contribuir de manera directa con el desarrollo del país. Ahora bien, ¿qué piensa usted de que en determinado momento se ha dicho que El Salvador debería seguir el ejemplo de países como Costa Rica, por ejemplo, que Costa Rica no tiene Fuerzas Armadas, prescindió de su ejército hace mucho tiempo, y eso decían ha cambiado la forma en que Costa Rica se mueve? ¿Qué piensa usted, ministro, de esto? Fíjese que yo tuve, para graduarme de profesor militar, soy profesor militar de Geografía Militar y Geopolítica. Me tocó hacer una investigación sobre eso, sobre el caso de Costa Rica. Y en esa investigación determinamos que Costa Rica tiene un presupuesto mucho más grande que el de El Salvador. Para ellos llaman seguridad pública para policía, pero tienen inclusive, en el caso de los buques, tienen armamento mucho más contundente que el que tiene la Fuerza Armada de El Salvador. Nosotros, y voy a hablar en el ámbito de la naval, para los navales graduarse de Anápolis, de la Academia de Naval de Estados Unidos, es lo máximo. Luego vienen otras academias, Chile es otra de las referentes. Pero El Salvador, graduado de Anápolis, en este momento tiene una persona, una señorita oficial. Costa Rica tiene cualquier cantidad de oficiales graduados de Anápolis. Y Anápolis es la academia de la Fuerza Naval de los Estados Unidos. Entonces, el decir que Costa Rica no tiene Fuerzas Armadas no significa que ellos no tengan o no destinen recursos para armamento, para
cumplir la misma función que cumple la Fuerza Armada de El Salvador, solo que es una organización diferente, pero no crea la gente que no tienen o no destinan recursos para defensa. Ellos lo hacen con seguridad pública, pero hacen las mismas funciones que hacemos nosotros, solo que acá la tenemos dividida en seguridad pública y defensa nacional. Ministro, ¿debe invertir El Salvador en la compra de equipos para las Fuerzas Armadas? Porque de pronto vemos los helicópteros UH-1H, que son de los que se utilizaron en la guerra del Vietnam, que aquí todavía sobrevuelan el territorio salvadoreño. Vimos lo que pasó con el tema de los aviones que se compraron a Chile precisamente y que se dijo que eran aviones que para los chilenos pues ya estaban hasta cierto punto obsoletos. Hemos visto que sacan algunos vehículos militares que ya son de hace muchos años. ¿Para usted es importante que se modernice, digamos, los equipos que tienen las Fuerzas Armadas? Claro que sí, porque fíjese que, bueno, uno a veces tal vez no hace análisis más profundos de en realidad qué es la Fuerza Armada y qué aporta. Pero una Fuerza Armada profesional y contundente evita la guerra. Si la Fuerza Armada es débil, pues el vecino puede tratar de aplicar la fuerza para lograr sus objetivos. Pero cuando hay una Fuerza Armada profesional, bien equipada, moderna, eso disuade también. Y eso evita que haya una confrontación. Necesitamos que modernizar. Usted mencionaba el caso de los helicópteros, pero si usted ve la Fuerza Naval, nosotros tenemos embarcaciones que se emplearon en Vietnam, en el desembarco de Normandía, que ya son totalmente obsoletas. Pero tampoco nos vamos a quedar de brazos cruzados y a decir, no, si no tenemos todo lo moderno, no vamos a hacer nada. Tratamos de aplicar o sacarle el máximo provecho a los recursos que tenemos. Hay un dicho que dice que nuestra Fuerza Armada no depende de lo que tenemos, sino de lo que hacemos con lo que tenemos. Pero sí es necesario modernizarnos, es necesario tener equipo adecuado para poder cumplir las diferentes misiones que se nos dan. ¿Para usted fue una buena inversión la compra de estos aviones a Chile? Son necesarios, es necesario al menos pues lo que se tiene, ¿no? Las condiciones en las que se dieron, bueno, no he profundizado más, pero sí vienen a ayudar en parte. Nosotros, por ejemplo, el caso de la Fuerza Naval, como le decía yo, tenemos las embarcaciones esas, pero es peor no tener nada. Ahora tenemos que irnos actualizando y poniendo a la altura de los vecinos. Honduras ha hecho inversiones grandísimas en su marina, grandes con buques ya modernos, le estoy hablando, buques que están saliendo. Y nosotros todavía estamos con embarcaciones de la Segunda Guerra Mundial y eso marca la diferencia. Entonces el recurso material también debe de saber utilizarse y para eso viene la educación de nosotros los militares. En la Fuerza Armada de El Salvador es muy agradable ver que la mayoría de oficiales tienen cursos en el extranjero. Bueno, yo tengo oficiales jóvenes, más jóvenes, que tienen doctorados en economía, en diferentes áreas, y eso le permite al elemento poder utilizar bien el recurso que ponen a su disposición. Entonces es algo que debe ir paralelo, tanto la educación como el recurso. Ahora bien, ya decíamos el tema de la inversión y usted nos decía es importante que se piense en el tipo de equipo que tiene la Fuerza Armada, porque algunos equipos, como decían, están obsoletos. ¿Cuál es el informe que le va a presentar usted al presidente de la República sobre el tema, digamos, de las condiciones de los equipos que tienen las Fuerzas Armadas? Porque ya decíamos, el tema de los helicópteros es una cuestión que muchos de estos helicópteros en otras partes del mundo están en museos. Y aquí pues todavía se utiliza sobre todo en operaciones cuando hay emergencias. Vemos esos helicópteros que son los primeros que se movilizan ante situaciones en las que tiene que intervenir la Fuerza Armada como parte de las labores de rescate, las labores de emergencia en determinado desastre. Digamos que El Salvador pues tiene mucha experiencia en este tema de los desastres y hemos visto que cómo la Fuerza Armada se moviliza a través de estos equipos que en determinado momento pues ya están muy viejos. Sí, bueno, de hecho la primera conversación que tuve con el señor presidente fue orientada hacia eso, a que le presentara
un diagnóstico, un reporte de cuál es la situación real de nuestra Fuerza Armada y qué es lo que hay que hacer, cuánto es lo que hay que invertir para irla modernizando, porque es vital. En ese sentido estamos ya realizando trabajos de investigación para ver qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer para irla modernizando. Y esto no debería de causar ninguna preocupación en la gente, que se crea que se van a dejar de destinar recursos para educación, para salud, por fortalecer o por darle recursos a la Fuerza Armada. Nosotros también debemos de ser capaces de generar recursos propios. Fíjese que en el tema que ya tengo mucha experiencia, como es la Fuerza Naval, nosotros a través del Fondo de Actividades Especiales fuimos capaces de generar fondos en un 95% iguales a lo que nos da el presupuesto. Y eso es lo que ha mantenido a la Fuerza Naval. Entonces yo creo que también eso lo tenemos que hacer con el resto de la Fuerza Armada, a ayudar a las autoridades a poder irnos modernizando. Entonces sí es necesario esa modernización y darle un mejor nivel a la Fuerza Armada. El tema de uniformes es algo bien sencillo. El armamento, si también tenemos un armamento que es obsoleto, viejo, no es el armamento adecuado, pero tenemos que ir pensando de manera gradual cómo ponernos a las alturas de los tiempos. Ahora bien, se ha dicho que las Fuerzas Armadas ha sido está entre las instituciones que mejor ha cumplido lo que dicen los acuerdos de paz. ¿Usted desde este punto de vista, ministro, de que la Fuerza Armada efectivamente ha cumplido con todo lo que se comprometieron, por ejemplo, cuando se firmaron los acuerdos de paz? En un 100%, somos la única institución que cumplió todo lo que se escribió respecto de la Fuerza Armada. Y eso es algo que debe darle tranquilidad a la ciudadanía, de tener esa Fuerza Armada profesional. Obviamente hay situaciones que ya le explicaba yo, porque somos seres humanos los que la conformamos y como seres humanos cometemos errores, pero que no es la política del ministro de la Defensa el cubrir algo que no deba de cubrirse. Yo soy bien claro, he sido siempre contundente con la gente que he conducido y obviamente tengo que darles el ejemplo, tengo que estar yo a la cabeza dando el ejemplo para que las personas, pues, más que hablar, sigan lo que uno hace. Y en ese sentido seguiremos cumpliendo con lo que establecieron los acuerdos de paz para darle esa tranquilidad tanto a nuestra ciudadanía como también a los países vecinos, a la región. Nosotros tenemos una excelente relación con los países vecinos y hay una cierta confianza mutua entre ambos, que la generamos a través del accionar nuestro, a ver qué es lo que nosotros hacemos para darle esa confianza también a los países vecinos, y eso nos garantiza tranquilidad a los salvadoreños. Ha pasado una semana desde que ustedes asumieron el control del Ejecutivo con el presidente Bukele y también usted tomó el control de las Fuerzas Armadas, de encontrar alguna situación que usted considere que es irregular. ¿Se puede tener garantía de que se va a dar a conocer a la ciudadanía de situaciones que sean, digamos, consideradas anómalas en el manejo, ya sea de algún recurso de la Fuerza Armada o el manejo de algo dentro de las Fuerzas Armadas que usted considere que pueda reñir en determinado momento con la ley? Claro que sí, porque la política del señor presidente de la República es eso. Ayer en el Consejo de Ministros dio lineamientos a todos los ministros de que hay que buscar si hay algo que no está de acuerdo a la ley y que lo pongamos a disposición de las autoridades competentes. Y por eso les decía yo que queremos que la ciudadanía sea nuestra fiscalizadora para que le dé tranquilidad y que conozca realmente si la Fuerza Armada es noble. La Fuerza Armada de El Salvador es noble, es transparente, y si hay algo que riña con la ley y tenga que ponerse a disposición de las autoridades, se hará. Hay aspectos que son, que como les decía yo en un principio, tienen que resguardarse. Son el tema de todo aquello que afecte a la defensa y a la seguridad nacional, que esté protegido por la Constitución, se hará, pero eso no significa que yo tenga que presentarle un informe al señor presidente, porque es mi comandante general y él debe saber cualquier cosa. Y no, estamos dispuestos a rendir a la población civil cualquier cosa que nos pida.
Ahora, ministro, ¿por qué no ha ascendido usted al cargo de contraalmirante? Porque yo estaba leyendo de que se dieron ascensos en determinado momento, pero usted no ascendió al cargo de contraalmirante, que es lo que equivale, digamos, a un general en el caso de las Fuerzas Navales. Bueno, hay un proceso que lleva la Fuerza Armada para poder ascender. En ese proceso quiero entender que fue por un tema de la edad, que hubo una reforma a la ley del IFA de tal manera de que se alargara el tiempo de servicio de todos nosotros, y en esa reforma aumentaron el tiempo de servicio, pero no aumentaron la edad en cada grado. A mí me afectó en más o menos 3 años, porque cuando yo ingresé a la escuela militar había una cantidad de años en cada grado. A mí me fueron aplicando por las reformas a la ley, me aumentaron el tiempo de servicio, pero no la edad en cada grado. Entonces yo el año pasado, quiero entender que eso fue lo que sucedió, el año pasado cumplí 55 años, y justo cabal al final del año, que era cuando estaba en el proceso. En el grado de coronel o capitán de navío solo se hacían 5 años, a mí me tocó que hacer 6 años. Ese 6º año fue el que me hizo que yo ya tuviera 55 años. Y eso fue una de las afectaciones, pero la ley establece que, bueno, de hecho ya el señor ministro hizo una propuesta a reformar la ley de la carrera militar, porque de continuar así hay una promoción que viene 4 años abajo mía, que todititos pasarían a la reserva y ya no podrían optar a ningún ascenso, y eso obviamente afectaría a la Fuerza Armada. Entonces él hizo una petición para que se hiciera una reforma a la ley de la carrera militar y se extendieron los años también la edad en cada grado. De tal manera que en la actualidad ya se aumentó esa edad. Nosotros por ley también tenemos el derecho a ser evaluados en 2 oportunidades, así que estamos nuevamente en el proceso de ascenso y esperamos pues que sea lo que Dios mande y lo que las leyes establezcan. ¿Ha pedido usted alguna especie de auditoría en las Fuerzas Armadas, ministro? Porque recordemos que hay temas que están ahí todavía ahí presentes, el tema del extravío de armamento en determinado momento de los arsenales de la Fuerza Armada, las intenciones de la Fiscalía General de la República de entrar a revisar esos arsenales por las denuncias que había recibido de pérdida de armas. Fíjese que yo estoy todavía en el proceso de recibiendo ya en detalle cómo está cada área en el Ministerio de la Defensa, y de encontrar algo anormal que riña con la ley, obviamente tengo que hacer lo que la ley manda, poner a disposición de las autoridades cualquier hallazgo que sea anormal, ¿no? Cualquier cosa que no esté apegado a la ley. Ahora bien, ministro, ¿qué quiere usted que ese día, este 11 de junio, martes, quede en la memoria de los ciudadanos que nos están observando? Porque para muchos, bueno, ellos lo están conociendo en su cargo de ministro de la Defensa, porque habíamos escuchado su nombre, lo habíamos visto en fotografías, pero no habíamos tenido todavía la oportunidad de conversar con usted para escuchar su punto de vista sobre todo lo que hemos hablado esta mañana. ¿Qué quiere usted decirle al ciudadano que lo está observando ahí en su casa o tal vez en el lugar de trabajo o en algún lugar donde están pues ingiriendo pues su desayuno en este día martes? Que sepan que la Fuerza Armada es una institución al servicio del Estado, al servicio de la población, que es transparente y que respetará todo lo que nos rige. Estamos subordinados al Poder Civil y lo vamos a seguir demostrando. Somos leales al señor Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada, y que también nos vamos a comprometer en mejorar las condiciones de vida de nuestras tropas, garantizarles la seguridad a nuestras tropas, y lo más importante de todo es que le vamos a traer una tranquilidad a la población civil. En la medida que nosotros seamos profesionales, en esa medida la población civil va a ir sintiendo el efecto positivo de tener una Fuerza Armada profesional. ¿Cuántos elementos conforman la Fuerza Armada? Fíjese que tenemos de manera regular son 13.000 efectivos, y en apoyo a la seguridad pública son 7.300 efectivos que están de manera directa en funciones de seguridad pública. Esos son los efectivos que tenemos. Es poco, pero empleando ese recurso de manera eficiente van a haber resultados positivos.
Muy bien, señor ministro, ha sido pues un placer conocerle esta mañana. Gracias por hacernos un espacio en su agenda para acompañarnos aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Esperamos recibirle en el transcurso desde el desarrollo de su labor como parte del equipo del presidente Bukele y en su calidad pues de ministro de la Defensa Nacional. Ha sido pues un placer para nosotros recibirle y que pues pueda conversar aquí con el ciudadano también que nos sintoniza en diferentes puntos del territorio nacional e incluso fuera de nuestras fronteras. Gracias a ustedes, esta oportunidad que me han dado ha servido para adquirir un compromiso con la ciudadanía, obviamente con las autoridades que están dirigiéndonos, y ese compromiso que lo vamos a honrar, esperamos que hayan resultados positivos y que ustedes sean los que algún día me digan, usted se comprometió a ciertas cosas y no las cumplió, ministro. Muchas gracias, ministro. Ahí teníamos al capitán de navío René Francis Merino Monroy. Él es el ministro de la Defensa desde el pasado 1 de junio, cuando asumió la presidencia de la República el presidente pues, Nayib Bukele. Nosotros así cerramos el espacio de la entrevista que teníamos para esta mañana. Agradecemos a usted su sintonía y le invitamos, por supuesto, que continúe con Red Salvadoreña de Medios. Tenemos más información que detallarles aquí en Noticiero Hechos. Gracias por continuar informándose en compañía de Noticiero Hechos. Como siempre, reiteramos esa invitación para que nos siga también a través de nuestras plataformas digitales. Si todavía no lo hace, pues búsquenos como Noticiero Hechos en cualquiera de las redes sociales. A través de Twitter constantemente le estamos actualizando, le estamos compartiendo información en desarrollo. Exactamente, así como estamos pendientes también del tráfico vehicular, Charlie. Y de nuestros equipos, Ileana Leiva, adelante. Así es, compañeros, nos hemos trasladado hasta las cercanías de Redondel, Italia, para mostrarles cómo se encuentra el tráfico en este sector. Aquí estamos viendo para quienes se desplazan desde la zona rosa y se han incorporado justamente alrededor, unos buscando las zonas de esos centros comerciales y otros pues toman la calle El Pedregal y vemos un panorama bastante favorable, el tráfico avanzando sin mayores complicaciones. En el carril contrario estamos viendo que ahí sí hay un poco más de carga, pero que igual forma están avanzando sin mayores complicaciones. Únicamente tienen que hacer el alto debido para poder incorporarse al redondel y posteriormente vemos que unos pues agarran la avenida Revolución para buscar la Alameda Manuel Enrique Araujo y vemos que ahí también está bastante despejado. En el sentido contrario, para quienes vienen desde la Alameda de la Alameda Manuel Enrique Araujo, ahí estamos viendo que sí hay un poco más de carga vehicular para quienes se están incorporando hasta el redondel, buscando también la zona rosa, la zona de la colonia San Benito, la Escalón. Ahí vemos que sí ya se está complicando un poco aquí porque también se está esperando que las personas puedan incorporarse justamente en donde se encuentra este triángulo y ahí tiene que hacerse el alto para que ellos puedan transitar con mucha precaución para evitar algún percance vial. Así que este es el panorama, compañeros, del tráfico a esta hora. Gracias, Ileana. Bueno, está un poco complicado según lo que nos muestras a través de tus imágenes. Sabemos que esta es una zona donde transitan también muchísimos vehículos. La hora también que es una de las horas con mayor registro de tráfico vehicular, así que habrá que hacerlo con mucha precaución para evitar accidentes de tránsito, especialmente en los redondeles donde no todas las personas parece que tienen la claridad de cómo integrarse y salir de un redondel y por eso es que son lugares más proclives para generar accidentes de tránsito o son escenarios de accidentes de tránsito. Así es, compañeros, y es que hay personas que no hacen el alto para poder incorporarse al redondel, sino que únicamente vienen en su vía y se incorporan sin tener precaución de quienes ya vienen en redondel y tienen el derecho del paso debido a que sabemos que se tiene que respetar justamente para que ellos transiten y posteriormente se incorporan quienes están llegando hasta este punto. Así que aquí vemos que esta es una de las mayores complicaciones que se genera acá, es justamente este alto que tienen que hacer los vehículos para transitar y ahí es donde ellos obstruyen el paso para quienes vienen desde la zona rosa.
Bueno, muchas gracias, Ileana, por compartirnos la información desde este punto en particular. Vamos a estar muy pendientes y nos estaremos enlazando contigo más adelante. Claro que sí, buen día. Feliz día para ti también. Bueno, ahí teníamos el reporte desde el Redondel, Italia. Tenemos información en desarrollo que estamos compartiendo constantemente a través de nuestras plataformas digitales. En la cuenta de Twitter de Noticiero Hechos hemos colocado esta información. Un agente de la Policía Nacional Civil resultó herido de bala en la cabeza y esto se da tras un ataque armado a la caseta del municipio de El Congo, en la zona occidental, específicamente en Santa Ana. El policía ya fue trasladado a un centro asistencial. Vamos a estar pendientes de su condición de salud. Pero bueno, en los últimos días también, lamentablemente, hemos tenido que compartirle información de los ataques a la corporación policial. Parece que se han incrementado, no han arreciado en los últimos días. Exactamente. Bueno, con esta información de última hora, nosotros le invitamos a que nos acompañe a una pausa. Regresamos con más de Noticiero Hechos. Bien, gracias por continuar con nosotros. Tenemos información de última hora, la compartimos para ustedes. Esto en redes sociales de Noticiero Hechos. Se confirma el asesinato de un investigador policial en la colonia Girasoles, esto en el cantón El Barro, sobre la calle Lajeo y cerca del punto de microbuses de Aguachapán. Atención, esta es información de última hora que usted puede encontrar también en las redes sociales de Noticiero Hechos. Nos puede seguir como @Noticiero Hechos en Twitter y ahí estamos también en Instagram para que usted esté, y en Facebook, claro está, para que esté constantemente informado. Bien, hora de darle paso a nuestra compañera Célida Magaña, quien tiene más para ustedes. Gracias, Carlos. Y este día en la sección Olores y Sabores Hechos, el periodista Enrique López visitó el departamento de San Miguel para contarnos la historia de los panes El Cipitío. El origen de este nombre lo vamos a conocer en la siguiente nota. Res pollo, 2 salchichas. ¿Cuál era el otro? 3 o 4 son. Solo son 3. Tres de salchicha, por favor. No, espera un momentito. No, está bien, no hay problema. Yo espero. Bromeando con unos amigos se ocurrió ponerme un sombrero del Cipitío. Porque en ese tiempo no tenía puestos, sino que hacía un recorrido desde la colonia Milagro de la Paz hasta el mercado. La gente me decía, mire, se nos hace más fácil buscarlo así con el sombrero porque es más alto, ¿va? Entonces así nos fuimos quedando ya con lo que fue el sombrero y la gente pues ya no preguntaba el muchacho gordito de los panes, sino que decía el cipitío de los panes, ¿verdad? Panes El Cipitío es un sabor único. Un sabor único es una mezcla de ingredientes que al final hacen un sabor espectacular. Al principio solo teníamos jamón, salchicha y res. Ya hoy tenemos cerdo en salsa barbacoa y tenemos pollo. Entonces ya son 2 más y la de res que es mejorada, porque más antes era carne molida y hoy es carne picadita en trozos. Entonces ya es una preparación muy diferente, más saludable. Necesito 3 panes, salchicha con jamón. Saber que te comes un almuerzo rápido en 5 minutos es lo más maravilloso que puede haber. O sea, tenés 30 minutos para almorzar y sabes que un pan
te lleva el carbohidrato, la proteína y las vitaminas, todo junto es lo que nosotros hemos querido hacer. La proteína, la carne, el carbohidrato, el pan, te lleva los vegetales, repollo, cebolla, zanahoria, brócoli, todo eso en una sola cosa. Entonces, esa ha sido de las cosas que nos han hecho y nos han identificado, pues nos han dado el éxito, ¿verdad? Uno de jamón con salchicha ley, con salchicha y 2 jamón. Hubieron varios fracasos antes de alcanzar el éxito. De verdad, hubieron tiempos muy difíciles donde pues no vendíamos y comenzábamos a buscar qué es lo que estaba malo. Entonces, gracias a Dios, pues la clientela pues a mí siempre he tenido un gran aprecio y siempre me ha dicho las cosas que no les gusta. Buenas, ¿qué tal? Un gusto saludarlo. Gracias, igual. Alegra verlo. A ella no le miraba. Sí, es que ahora me he hecho cliente frecuente, pero de abajo. Ah, del otro puesto, del centro de gobierno. No, de ahí, del centro. Ah. Del centro. Entonces, y siempre hemos escuchado esa parte de nuestros clientes, qué es lo que no les gustan y qué es lo que ellos quieren pues realmente comer. Entonces, prácticamente ahí nos hemos ido acoplando a los clientes. Panes El Cipitío es la razón por la que me levanto todos los días en la mañana. Garantizarle a mi cliente que se va a comer lo mejor, que tenga una experiencia única cada vez que se come un pan. Entonces, es todo. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Buenos días, gracias por estar informándose con Noticiero Hechos. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, presentó un documento donde mencionan cuáles fueron los retos que dejó pendiente el anterior gobierno y cuáles son los obstáculos a vencer por el nuevo gobierno en materia fiscal. Hay un punto importante que destaca el ICEFI y es que recomienda hacer una política de transparencia, política nacional de transparencia, se llamaría combate a la corrupción y gobierno abierto, y una política de datos abiertos y también rendición de cuentas. También recomiendan que los ingresos públicos sean recaudados con simplicidad, efectividad y progresividad. Esas son algunas de las cosas que propone el ICEFI. También que se retome el diálogo político en Casa Presidencial con las anteriores mesas fiscales, económicas del café, y también otros puntos importantes. Ellos dicen que uno de los grandes retos de este gobierno será una ley de pensiones, una nueva reforma a la ley de pensiones para que no solo aliviane la caja chica del Estado, sino que también, en todo caso, pues pueda dar mayor seguridad jurídica, no solo a las AFP, sino que también a las personas para que puedan tener un retiro digno. Eso lo ha dicho el ICEFI antes de comenzar este diálogo con diferentes actores. Estarán economistas invitados acá en un hotel en San Salvador. Es la información que les tengo hasta el momento. Más detalles en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Vamos a estar pendientes entonces, Sigmar, de este informe ampliado. Muchísimas gracias por adelantarnos tu cobertura. Así es, y bueno, lamentablemente los hechos de violencia no cesan. Vamos a enlazarnos ahora con Gerardo Borja, que nos tiene algo que ha ocurrido durante los últimos minutos. Adelante, Gerardo. Gracias, tengo muy buenos días, compañeros en el estudio, amigos televidentes. A esta hora me encuentro en el kilómetro 8 de la carretera antigua a Soyapango, donde Inspecciones Oculares y Fiscalía se encuentra procesando una escena de homicidio. Pero para esto les comparto parte de las declaraciones del fiscal encargado en esta escena. Escuchemos. La información preliminar es de que a eso de las 5 horas con 50 minutos, la sección de emergencias 911 de Soyapango informa sobre la existencia de una persona sexo masculino
en esta dirección, al parecer sin vida. Se verifica por personal policial y efectivamente encontramos la persona de un aspecto joven, es un hombre de una apariencia de unos de entre 25 a 30 años, el cual pues presenta heridas producidas por arma de fuego. Estamos pues acá sobre el kilómetro 8,5 de la carretera antigua panamericana, jurisdicción de Ilopango. Bueno, esta es la información preliminarmente, compañeros en el estudio. Si podemos recabar más información, por lo menos acerca del nombre de la víctima, les estaremos actualizando más adelante con este informe. Yo les regreso a la señal hasta el set principal de Noticiero Hechos. Gracias, Gerardo. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. También estamos pendientes de compartir con ustedes información a través de nuestras redes sociales. En esta oportunidad en Twitter vamos a compartir información que hemos registrado de último momento. Así es. La invitación para que nos siga nos puede encontrar como Noticiero Hechos. Y en este caso, el Cuerpo de Bomberos está reportando un conato de incendio en un autobús de la ruta 2A que por fortuna ya fue controlado. Han dicho que se le reventó una manguera de aceite y por la fibra de vidrio se generaron las llamas. Obviamente generó también alarma entre las personas que estaban en el lugar, pero esto ha sido ya controlado y no se reportan personas lesionadas. Sí, recuerda que estamos también transmitiendo en vivo a través de la fanpage de Noticiero Hechos. Nos encuentra así como el usuario Noticiero Hechos. Y también recibimos los comentarios de denuncias ciudadanas y demás utilizando el hashtag Denuncia Ciudadana. Mientras tanto, compartimos otro tipo de noticias actualizadas de nuestra cuenta de Twitter. Justamente como Juan de la Cruz Colocho Martínez fue identificado el agente asesinado en la colonia Girasoles, el cantón El Barro en Aguachapán, estaba destacado en la División de Investigaciones de la Policía Nacional Civil de la zona. Sí, hace algunos minutos le compartíamos la información que estábamos recibiendo de otro elemento de la corporación policial que había sido víctima de un ataque y que en este caso falleció. Ahora tenemos ya el dato completo. Juan de la Cruz Colocho Martínez es el agente que fue asesinado específicamente en el cantón El Barro de Aguachapán. Hacemos una breve pausa comercial. En instantes estamos de regreso. Bueno, continuamos con más información y en esta oportunidad llegó el momento de abordar nuestro tema del día. Imagínese usted, quedarse en un empleo de un momento a otro podría ser traumático para muchas personas si no logran manejar de manera adecuada este periodo de duelo. De esto vamos a estar hablando hoy en nuestro tema del día, preparado por nuestro compañero el periodista Luis Alberto López. O ser destituido repentinamente sin duda causa un impacto psicológico en la persona afectada. Lo ataca la incertidumbre sobre su futuro y cómo adaptarse al cambio. En un primer momento le va a entrar muchísima ansiedad y a medida va pasando el tiempo y no consigue trabajo puede caer en depresión. La búsqueda de trabajo genera un montón de ansiedad y con ansiedad no vamos a encontrar esa oportunidad que estamos buscando. Y uno decide cómo va a reaccionar ante esa situación, si con optimismo, con esperanza o quedándose en su casa deprimido y creyendo que la vida se acabó porque se quedó sin trabajo. Uno no va a terminar sin trabajo y desempleado toda su vida. La vida es por etapas y simplemente puede ser de que en este momento de la vida uno pierde un trabajo, pero en algún otro momento lo va a conseguir. Un periodo de duelo por la pérdida del empleo que dependerá en cuánto tiempo logre ubicarse. Pero es una fase donde tiene que redescubrirse para enfrentar una nueva realidad. Estos momentos nos suceden para que podamos reinventarnos, para que podamos redescubrirnos, volvernos a conocer, saber cuáles son nuestras aptitudes principales, nuestras competencias, en qué soy bueno. Y este descubrimiento lo puedo hacer en estos momentos de sequía. El apoyo y comprensión de la familia es fundamental en este periodo de vacas flacas y tormentas.
La actitud también es determinante en estos momentos. El 90% de la vida es cómo yo reacciono, la actitud con la que yo enfrento los problemas. Y si yo tengo actitud de derrota, de víctima, de yo no voy a conseguir otro trabajo, nadie me va a pagar como me pagaban antes, o no voy a poder estar en una empresa como la que estaba antes, entonces no tengo confianza en la vida. La vida va para adelante y siempre todo lo que está más adelante es mucho mejor de lo que dejamos atrás. Pero lo voy a poder conseguir a medida yo tenga una actitud positiva y mis pensamientos, que son los que crean mi realidad, me ayuden a poder tener una actitud de creador, arquitecto, diseñador de mi propia vida. Cambio de rutina, periodos turbulentos, un túnel que al final encontrará la luz, donde la paciencia y la actitud positiva le permitirá salir adelante de acuerdo a experiencias en otros casos. Con imágenes de Ever Ábalos, un reporte de Luis Alberto López. Bueno, ahí tenemos un tema de muchísima actualidad, sí. El tema de las plazas que han sido suprimidas, el tema de la gente que ha sido removida de sus cargos, pero creo que en el caso de, digamos, si hablamos de lo que ha pasado en estos últimos días en El Salvador, mucha gente estaba consciente que sus plazas iban a ser quitadas una vez se diera el relevo del gobierno. Esto ha pasado en muchas ocasiones, ¿no? Salvo los empleados de las secretarías tal vez, pero los que sí tenían un vínculo familiar sí probablemente lo sabían, pero hay muchas personas que son nada más un daño colateral de esto, lamentablemente, ¿no? Pero fíjate que sería interesante saber si estas personas se les ha cumplido lo que dijeron, que muchos iban a ser, digamos, no iban a ser cesados, sino reinstalados. Iban a ser distribuidos. En diferentes dependencias del gobierno, porque hasta ahora, si bien hemos visto mucha gente que dice cesaron tantos, pero pues ¿dónde están todos? O sea, manifestándose, ¿dónde están, digamos, diciendo, mire, me quitaron el Tal puesto? vez ya les reubicaron. Ya los reubicaron, porque de hecho lo de la Secretaría de Inclusión les habían dicho que los iban a redistribuir, ¿no? Ahora, más la nota de Luis seguramente orientada al tema de la empresa privada, ¿no? Que también sucede, ¿verdad? Constantemente, ¿no? Y nos enteramos que un recorte de 30, que un recorte de 40, que quitaron 10, que hubo un masivo, y suelen pasar, muchos dicen los 15 y los 30 hay que andar caminando con la cabeza abajo para que no te pase encima la entonces es cierto esto, ¿no? La hoz, así que, pero hay que aceptar el reto, ¿no? Justo como decía la psicóloga. Y sin duda ha de ser muy difícil recibir esa noticia porque pensamos también en las implicaciones que pueden tener para nuestros seres queridos y nuestra economía familiar, ¿verdad? Para llevar, digamos, para cumplir los servicios básicos en nuestras casas. Pero fíjate que es un panorama que creo yo que en determinado momento tenemos que contemplar también. Todos deberíamos estar preparados. Todos deberíamos de pensar que en algún momento eso puede ocurrir. Si es que nada es para siempre. Nada es para siempre. Está correcto. De hecho, ni la vida misma es para siempre. Sí, de hecho, algunos expertos en temas de manejo económico personal dicen que es muy sano tener un ahorro de emergencia que te pueda ayudar a cubrir tus gastos en caso de desempleo por un aproximado ideal de 6 meses, pero podemos intentar por lo menos funcionar con 2 o 3 meses o tener ese guardadito en caso de que nos suceda algún imprevisto. Ahora es lo ideal, pero es ideal, lo ideal porque si le vas a preguntar a todas las personas... ¿Y lo real? Pues... ¿A quienes les alcanza para después de la quincena guardar algo? Es difícil. Exactamente. Y bueno, hay que reflexionar también en cómo han ido cambiando también esta situación del desempleo en el país, así como en muchos países de toda Latinoamérica, es bastante complicada. Así que eso ha hecho también que nazcan más emprendedores, es decir, personas que por cuenta propia se rebuscan y dicen, bueno, difícilmente voy a encontrar otro empleo o me vuelvo a ubicar en el corto plazo, así que empiezan a surgir otras propuestas, pero eso también cambia todo el panorama económico del país. Exactamente, a mí me parece que lo de los emprendedores es un buen movimiento que se está dando, un fenómeno creciente, pero también lastimosamente hay un sector que es la sobrevivencia, que son personas que no tienen, digamos, un proyecto de emprendimiento. Su idea no es montar una empresa, sino simplemente sobrevivir y mantener a sus familias a flote. La señora que vende, digamos, frutas en un canasto, digamos, quien pone una tiendita para que medio quede algo ahí de ingreso, porque eso es sobrevivencia, no se pueden considerar emprendimientos. Y creo que ese es un aspecto que se debe contemplar. Otra realidad que está ahí y que me parece a mí que es necesario enfocarla es la cantidad de puestos de trabajo que se están generando tanto en el sector público como en el sector privado, que no logran absorber la masa de gente que está saliendo
de universidades, gente joven que está en edad, digamos, en su momento productivo, pero que no está aprovechando nada porque no encuentra simplemente un puesto de trabajo. La otra situación, la migración. ¿Qué tanto incide, digamos, la falta de un empleo para que esta gente migre? Porque me parece a mí que son realidades que están ahí. Pero el tema de lo que nos planteaba Luis hoy, respecto a qué hacer cuando te quitan el trabajo, realmente creo que es una situación difícil y debemos analizarlo, que en determinado momento puede ocurrir. Como dicen, o sea, esto es una cosa que nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Claro. No, y nos va a pasar seguramente a la mayoría, porque pocas personas deciden a veces irse de un puesto de trabajo, ¿no? La mayoría a veces son cesadas, pero lo que queda claro es que no es para siempre el trabajo, porque bien, no tú vas a decidir dar un paso al costado, o cuando tengas otra mejor oportunidad, o cuando decidas hacer algo propio, o cuando la empresa decida que ya no está en la capacidad de contar con los servicios de la persona de la que están prescindiendo, ¿no? Que es lo más doloroso, seguramente, ¿no? Cuando eso pasa. Claro. Sí, ya lo decía la experta, la vida está compuesta por etapas. La psicóloga nos estaba diciendo, nada es certero en la vida, pues estamos viviendo en diferentes etapas, hay que estar como de alguna forma mentalmente preparado para poder afrontarlo de la mejor manera. Sí, bueno, muy oportuna la temática que abordamos. Nosotros, como siempre, le dejamos la invitación para que usted participe y que a través de las redes sociales nos deje también sus comentarios, nos los haga llegar y nosotros aquí con gusto también los compartimos. Así es. Lastimosamente, bueno, hay una cantidad de información que está surgiendo este día, los hechos que tienen que ver con la Policía Nacional Civil, cómo siguen incrementando los ataques contra el cuerpo de seguridad y también las situaciones lamentables, porque, bueno, eso que ha ocurrido en Santa Ana, el ataque a la caseta, una situación triste, una situación que nos pone en alerta en materia de seguridad pública, lo que ha ocurrido en Aguachapán, también en la zona de Los Absoles, donde fue asesinado otro elemento de la policía, es otro punto de alerta en el día a día. ¿Por qué? Porque son personas que tienen también familias, tienen hijos, son hermanos, tienen, digamos, parientes que están pensando el riesgo que ellos están corriendo. Así que hay que poner en perspectiva eso también hoy en día respecto a la situación de los elementos de la policía, porque me parece a mí que es grave que estén arreciando estos ataques contra los elementos de seguridad pública, gente que tal vez no tiene nada que ver con situaciones que se manejan en el ámbito político, sino que son ciudadanos que también buscan ganarse la vida a través de un puesto de trabajo. ¿Tendrá algo que ver la transición esta? Fíjate que el problema es que hay una situación de las pandillas que se ha venido diciendo durante meses, creo yo, durante mucho tiempo, y es el hecho de intentar incidir en algún momento, digamos, decisiones que se puedan tomar a través de los ataques contra los elementos de la policía. De hecho, 2019 comenzó con una situación extremadamente violenta. Vimos cómo murieron muchos elementos de la policía. Preelectoral. Exactamente, cuando estábamos en el periodo previo a las elecciones, y después de las elecciones ocurre otra vez una situación lamentable, y ocurre también justo cuando el gobierno tiene días de haber asumido, digamos, el control el presidente Bukele. ¿Por qué? Porque en determinado momento seguramente las pandillas están buscando algún espacio donde poder incidir para, digamos, tener, digamos, algún tipo de beneficio seguramente con las decisiones que se toman en el nuevo gobierno. Y es aquí donde mucho creo que se va a apreciar la mano del presidente cuando comencemos a ver una reducción en estos casos y que la situación cambie, ¿no? Sí, definitivamente. Así que bueno, una situación, como decíamos, que es de los temas del día, estos ataques contra los elementos de la policía, pero también ha dicho que están... Ahí le presentamos un breve recorrido por lo que está ocurriendo también fuera de nuestras fronteras. Así concluimos esta emisión de noticias. Gracias por habernos acompañado. Le dejamos la invitación para que siga en sintonía de Canal 12. Buen día.